Episodio número 2662. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 6 de diciembre. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? En el marco de esta lección número 10. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17 y el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Esta semana ha sido toda una gran experiencia y sobre todo profunda con todo esto de la sabiduría de Dios, con todo lo que estamos abordando de Pablo en Atenas, cómo ha desarrollado el comentario teológico cada día, el doctor y pastor Franklin Martí. De verdad que cada día más vamos aprendiendo, nos vamos gozando en el Señor, y es por eso que necesitamos siempre mantener este espíritu de armonía, espíritu de estudio, de estar dispuestos a aprender, porque se necesita humildad para uno reconocer que no lo sabe todo, y de esa manera poder seguir profundizando en relación a la palabra de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición, y también el programa de hoy va a tener el comentario casi al final, porque precisamente el comentario teológico combina perfectamente con la pregunta final. Por lo tanto, ¿verdad? Manténgase en sintonía de principio a fin para recibir bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en este estudio para que no solamente podamos aprender, sino también podamos interiorizarlo, o sea, hacerlo parte de nosotros, que de esa manera también nuestra familia y todo el que nos rodea pueda también adquirir un poco de esa bendición que tú has de darnos por el estudio de tu palabra. Dirígenos y bendícenos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo. De inmediato se nos invita a leer Hechos capítulo 17, versículo 24 al 27. A propósito, el 24 es nuestro texto a memorizar de la semana, pero la idea es hasta el 27 para responder a la pregunta: ¿qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, los versículos del 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos capítulo 17, del 24 al 27. Ahora sí respondamos a la pregunta: ¿qué métodos adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? Bueno, lo primero que utilizó fue
el método de alguna manera u otra ir de lo conocido a lo desconocido, porque él dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, o sea, está hablando de algo que ellos conocen porque están familiarizados con todo esto que tiene que ver con la creación, y en este caso, Pablo le está diciendo, ese Dios, el cual ustedes adoran de diferentes maneras, no es un Dios hecho por manos humanas. O sea, ese Dios trasciende a lo que podría ser la idolatría. Y luego entonces, él conecta una fase muy interesante, y es la de que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, está hablando de la unidad en medio de la diversidad. Y está hablando también de que Dios ha puesto límites. Y lo último que dice es que Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, porque no está lejos, o sea, está cerca. Ahí es cuando conecta lo que hizo Jesucristo, quien habitó corporalmente en la humanidad. O sea, la divinidad habita corporalmente en la humanidad. Y eso hace que automáticamente tú y yo tengamos que reaccionar. El Dios divino asume un cuerpo humano para de esa manera estar tan cerca de la humanidad de una manera indivisible. Pero no solo eso, sino que también a través del Espíritu Santo, Él no quiere estar solamente al lado de nosotros, sino dentro de nosotros. Es por eso que Pablo habla de esa manera, para que ellos entiendan que ese Dios que está en los cielos, que ha puesto límites, que el ser humano no tiene acceso a Él, a menos que Dios descienda, Dios sí desciende, y Pablo lo demuestra. Para un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar a un Dios desconocido, las palabras de Pablo eran intrigantes. Un Dios creador que no vive en un templo, no necesitaba nada de los humanos, sino que Él suple las necesidades humanas. Para una cultura impregnada de mitología griega, en la que los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, la idea de un Dios como el que describía Pablo era un pensamiento maravillosamente intrigante. Y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. Y es así. Imagínense ustedes, la mitología griega decía, y ya lo escuchamos también del doctor y pastor Franklin Martí, cómo comentaba que los epicúreos y los estoicos hablaban de esos dioses que estaban alejados de la humanidad, que de alguna manera habían dejado la humanidad a su suerte. Por lo tanto, el que Pablo estuviera hablando de ese Dios como un Dios personal, perdonador, amoroso, un Dios que no está lejos, sino que está cerca de nosotros. O sea, todo eso fue un shock bien intrigante, y obviamente eso atrae a cualquiera, un Dios de amor, un Dios de misericordia, mientras ellos creían que era todo lo contrario, porque era lo que los dioses griegos, según ellos, decían o eran: egocéntricos, crueles, impredecibles. O sea, todo eso es un contraste bien grande, y es por eso que llama la atención. El hecho es que Dios, al que no conocían, se daba a conocer. De hecho, también deseaba que lo conocieran. Es probable que Pablo haya compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si eso es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. Primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Y eso lo vimos cuando él le dijo que todo eso que ellos tenían, esos altares, indicaban que estaban deseosos de adorar
de alguna manera al Dios que ellos incluso no conocían en uno de las inscripciones. Segundo, luego mostró que había estudiado sus creencias y que hasta había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Y eso es lo que habla del Dios desconocido. Tercero, a continuación, les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendía. Cuando él le dice, de ese Dios desconocido, de ese es que yo le voy a hablar, entonces, obviamente, conectó bien con ellos. Número 4, después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Y eso obviamente es lo más interesante, lo más intrigante, lo más atrayente de que Pablo le estaba diciendo, no es un Dios como el que ustedes están escuchando desde niños, sino un Dios totalmente diferente. Ese Dios desconocido es el Dios que se revela, es el Dios que te ama, es el Dios que te busca, es el Dios que te perdona, es el Dios que está cerca de ti. Por último, número 5. Al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significaba rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Y ahí es donde vamos a ir cayendo en lo que tiene que ver con la pregunta final y el comentario a propósito del día de hoy. Antes de eso, voy a mencionar que Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Sí pudo guiarlos hasta allí. Su progreso fue importante. Presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador. Ver también Romanos capítulo 1 del 18 al 25 para responder a dos preguntas. Primero, ¿por qué es este un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? Segundo, ¿qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Creo que antes de darle el paso al doctor y pastor Franklin Martí, necesitamos ver lo que dice Romanos capítulo 1 del 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, los versículos del 18 al 25. Aquí hay mucha tela que cortar, pero el tiempo se está acabando y necesitamos también escuchar el comentario de hoy. Por lo tanto, respondamos a las preguntas. Primero, ¿por qué es este un buen método con la mayoría de la gente, al menos para empezar? El asunto de hablar del Creador es muy importante porque son preguntas, digamos, del ser, preguntas que todo ser humano se hace: ¿de dónde vengo? ¿De dónde voy? O sea, ¿para dónde voy? Todas esas preguntas que tienen que ver con la razón de la existencia son intrigantes y son interesantes para comenzar. Segundo, ¿qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Bueno, el mundo creado
revela el inmenso poder, revela claramente que es un Dios que ha pensado en cada cosa. Porque imagínense solamente, voy a poner un ejemplo. En el caso de los seres humanos y las plantas, nosotros botamos lo que las plantas asimilan, por lo menos durante el día. Las plantas asimilan todo el dióxido de carbono, mientras que nosotros exhalamos ese dióxido de carbono, inhalamos lo que las plantas exhalan, a saber, el oxígeno. Las plantas botan oxígeno, ¿verdad? Y de esa manera nosotros inhalamos ese oxígeno. Así que solamente con eso ya tú tienes para saber que es un Dios infinito que ha pensado hasta en lo más mínimo. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el comentario teológico del día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí a propósito, que nos va a hablar acerca de la revelación de la ira de Dios. Bienvenido, pastor y profesor. Romanos capítulo 1, los versículos 18 en adelante, el apóstol Pablo habla sobre la ira de Dios. Ya en otros momentos hemos hablado sobre la ira de Dios, y es importante que en este pasaje bíblico el apóstol habla sobre que la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta palabra, revela, es muy importante porque se utiliza también en el libro de Apocalipsis como revelación de Jesucristo, hablando precisamente del mensaje que Dios va a dar allí en este libro. Y no solamente esto, sino que el mismo libro revela a Jesucristo. Ahora, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 18 en adelante, habla de la revelación de la ira de Dios. Y es interesante porque cuando uno habla de la revelación de la ira de Dios, uno está viendo a Dios de una manera con un rostro quizás que mete miedo. Pero debemos verlo desde un punto de vista redentor. La ira de Dios se manifiesta porque precisamente el ser humano no ha respondido a su voluntad. Y esta ira pues viene porque el ser humano ha rechazado lo que Dios desea. Y ustedes pueden leer en el mismo capítulo lo que dice sobre este detalle. Cuando la Biblia habla de la revelación, lo primero que hay que tomar en consideración es que Dios se manifiesta o se revela de muchas maneras. Y en teología, cuando se habla de la revelación, se habla de la revelación general y también se habla de la revelación especial. Y cuando se habla de la revelación general, se refiere cómo Dios se revela en la historia, por ejemplo, en los sucesos de la vida diaria, en la conducta humana, en la conciencia, también en la naturaleza. Precisamente el apóstol Pablo habla de esto, de la naturaleza, en este capítulo 1. Y pues cuando se habla de la revelación especial, se está hablando es que Dios se revela a través de la Biblia, a través de su palabra. Y Jesucristo es el foco principal de esa revelación. Y pues como la Biblia es la revelación especial de Dios, ella nos dice que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de los hombres cuando dejan su voluntad. Esto que está sucediendo en Atenas es lo mismo que está sucediendo aquí en Romanos, en el capítulo 1. En Atenas, los atenienses están con muchos dioses. Por donde quiera hay altares de dioses. Lo mismo está pasando aquí en Romanos. Dice que el ser humano que está bajo la ira de Dios, dice que ellos cambian en el versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, con el bendito por los siglos de los siglos. Y pues en el versículo 23, un poquito más arriba, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es que cuando el ser humano deja a Dios, empieza a adorarse a sí mismo. Cuando el ser humano deja a Dios, se cree que es Dios.
cuando el ser humano deja a Dios, empieza a hacer imágenes que puede manipular. El ser humano no puede manipular a Dios, pero el ser humano desea manipular a Dios. Pero como no puede manipularlo a él, entonces hace imágenes a las cuales llama dioses para poder entonces a su antojo hacer lo que quiera con ellos, con esas imágenes. Y este es el problema del ser humano tocante a Dios. Y precisamente a esta conducta Dios rechaza. Y por eso el ser humano está bajo su ira. No porque Dios odia al ser humano, sino porque Dios odia el pecado. Y mientras el ser humano se esté sosteniendo, se puede decir, o agarrando el pecado, pues lamentablemente, como Dios tiene odio hacia el pecado, pues simplemente tendrá que rechazar al pecador que continúe pecando. Excelente. Gloria sea nuestro Dios. De verdad que hemos sido altamente bendecidos y más porque el doctor esos temas profundos lo hace simple. ¿Cómo es que esa sabiduría de Dios, cómo es que esa revelación de Dios se da por medio de su ira, pero que a la vez es simplemente una ira neutral que no tiene que ver con ningún odio o ningún resentimiento hacia la humanidad, sino que simplemente es odio natural al pecado, pero no al pecador. De modo que ya de una forma sencilla, ya el doctor lo mencionó, pero quiero nuevamente recordar que esa ira o ese problema del pecado, esa explosión que va a detonar, obviamente, con la ira de Dios, usted y yo no necesitamos aferrarnos al pecado, no necesitamos recibir esa ira, porque una vez abandonamos el pecado con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, valga la redundancia, entonces usted y yo no necesitamos recibir esa ira. De modo que la idea es clara. Todo lo que estamos mencionando aquí es que Dios ha revelado su amor, ha revelado su ira para que entendamos que no tiene que ver con nosotros. El amor es con nosotros, la ira es al pecado. Por lo tanto, si tú y yo queremos recibir el amor de Dios, ya sabemos que lo único que necesitamos es recibir ese amor, aceptarlo y por consiguiente rechazar cualquier doctrina o cualquier metodología que nos impulse a pecar. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido muchas cosas, incluyendo cómo presentar a un nuevo Dios yendo de lo sencillo, ¿verdad? De la creación, sencillo pero a la vez profundo, y yendo un poquito más allá, hablando acerca de ese amor que Dios ha manifestado, que de alguna manera está cerca, palpable, y que la ira de Dios obviamente se manifiesta es para el pecado, en contra del pecado, y tú y yo como seres humanos, lo único que necesitamos es alejarnos del pecado, pero para eso es simplemente acercarnos a Jesús, porque obviamente es Él el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, el pecado ya no tiene parte en tu vida. Obviamente pecamos, fallamos, pero la idea es mantenerse siempre agarrado de nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y sobre todo porque estos temas profundos tú a la vez nos lo haces sencillos, nos ayudas a entender que lo único que necesitamos es aferrarnos a ti, es vivir cada día dependiendo de ese Dios misericordioso, pero a la vez mostrarle a otros lo que tú nos has revelado. Ayúdanos para que sin ningún temor podamos hablar acerca de tu inmenso poder, acerca de tu infinita grandeza y de tu amor para con cada ser humano, así también como tu ira, porque sabemos que esa ira
no es para destruir al pecador, sino más bien para destruir el pecado. Aunque obviamente has de destruir al pecador impenitente, al que se aferra al pecado, pero vas a salvar y vas a redimir al pecador que se arrepiente. Por lo tanto, pedimos, oh Dios, que tú nos des ese arrepentimiento y nos ayude a también compartir tu amor para que otros también se arrepientan y puedan vivir vidas renovadas por el Espíritu Santo. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves, Dios mediante, jueves 7 de diciembre, cruzar la línea. Esto se pone cada vez más interesante en el marco de esta lección número 10, misión en favor de los no alcanzados, primera parte, con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17 y el versículo 24, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Así como habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es vía WhatsApp el 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Envíanos su audio de su testimonio o alguna pregunta, alguna sugerencia para el programa, lo que usted quiera compartir. Además también de solicitar los apuntes. Recuerden que los apuntes se hacen de una manera gráfica. Omar le toma una foto a todo lo que él llena, como subraya, resalta algunas citas también que él recomienda o que están ahí ya contenidas. De esa manera usted puede tener una mejor idea de cómo llenar su lección de escuela sabática. Lo puede solicitar por esa misma vía. Recuerden compartir este programa, ya que es la manera de nosotros poder llegar a más y más personas a lo largo de todo el mundo, porque obviamente la idea es poder seguir predicando el Evangelio. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.